156 fallecidos, 156 muertos y 6.905 nuevos casos positivos. Llega el reporte oficial de la pandemia para hoy domingo 4 de octubre, en el día 212 de esta evolución epidémica en Colombia, con datos del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Salud. Este es un informe de la Unidad de Salud de la Casa Editorial del Tiempo para todos ustedes. Soy Carlos Francisco Fernández, editor de la Unidad de Salud, en compañía de David Riveros, nuestro técnico de audio y de sonido, y empezamos justamente a hablar de este tema que sin duda nos convoca a todos. Hoy, el Ministerio de Salud, con sus datos, también reporta que en el país se han acumulado 855.052 nuevos casos confirmados y 26.712 muertes. 26.712 muertes. De los casos confirmados hasta activos 64.777 y de los recuperados ya suman 761.674. Para quienes se unen en este momento a nuestras plataformas digitales, a nuestra página de eltiempo.com, a nuestra cuenta de Twitter, a nuestra cuenta de YouTube, a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de Facebook y de Instagram. Bienvenidos y les repetimos las cifras de hoy: 156 fallecidos y 6.905 casos. En total, obviamente, dentro de los reportados, se han acumulado, como decía, 855.052 casos confirmados a través de una prueba. Básicamente, dentro de este contexto podemos decir lo que siempre hemos dicho, que son los casos que el ministerio ha confirmado. Sin embargo, puede haber, digamos, otra cantidad, quizás 4 veces de pronto este número, que rueda por ahí dentro de un contexto epidémico sin diagnóstico. Se han acumulado 26.712 casos y, como siempre, vamos a conocer el ranking no grato de regiones y de ciudades en las cuales se acumulan el mayor número de casos. Hoy, pues, el liderazgo no grato de este listado sencillamente lo encabeza Antioquia, que se lo, digamos, arrebató, si me permiten el término, a Bogotá. Antioquia encabeza la lista de hoy con 2.111 casos, Bogotá con 130, Antioquia con 2.111 casos, Bogotá con 1.348 casos, sigue Valle con 591. Y hay que aclarar que estas tres regiones, las dos regiones, los dos departamentos, tanto Antioquia como Valle y Bogotá, pues prácticamente tienen su curva en descenso, y dentro de este contexto podríamos decir que para donde vayan estas tres regiones, estas tres ciudades, concretamente Medellín, Cali y Bogotá, va la pandemia en el país, dado que por la cantidad de habitantes y naturalmente por la dinámica que la pandemia ha tenido en estos sitios, jalonan desde el punto de vista epidémico las curvas bien hacia arriba o bien hacia abajo, y en este momento en el descenso podríamos decir que son los que marcan la desescalada desde el punto de vista epidémico en el país. Por el contrario, en el cuarto lugar está Santander con 288 casos, que muestra, pues, digamos, una fase que todavía continúa en aceleración. Lo mismo que Cundinamarca, que sigue de quinto lugar aquí con 238 casos. Norte de Santander también con una curva aún en plena aceleración con 232 casos. Cesar, un poquito ya en descenso con 213 casos. Tolima, llegando a su pico departamental con 208 casos. Y Huila en pleno ascenso con 204 casos, en una jornada en la que se acumularon o se realizaron 32.661 pruebas, de las cuales PCR, es decir, aquellas que identifican el material genético del virus dentro del contexto diagnóstico, fueron 28.094 pruebas, de las cuales representan un porcentaje importante porque las de antígenos son 4.567. En total, como digo, se acumularon 32.661, que a relacionarla con los 6.905 casos da una positividad hoy del 21,1%, del 21,1%. De igual forma, siempre nosotros notificamos aquí, digamos, en dónde se encuentran los casos activos dentro de un contexto, pues, pandémico, en el que estos tienden esencialmente a disminuir, mientras que los casos recuperados aumentan de manera significativa. Y podemos decir claramente que hoy
al relacionar siempre con el número de habitantes que nos determina el DANI para digamos, para el país, para la región colombiana, somos 50.372.424 habitantes, de los cuales tendremos el 1,68% se ha infectado. El 1,68% desde el plano oficial, eso es una tasa muy bajita para hablar esencialmente desde el punto de vista, digamos, fáctico, digamos, de demostración que tenemos, digamos, gran parte de la población. No, señores, estamos hablando del 1,68%. Cuando hablamos de inmunidad de rebaño se dice que tiene que la población, al menos entre el 30, algunos los más optimistas y los más realistas van hasta el 60%. Entonces tendría que infectarse el 60% de la población para poder hablar justamente de inmunidades de tipo comunitario. Y bajo ese contexto nosotros podemos decir que con esta población tendríamos que multiplicar al menos por 30 o por 40 esa tasa. Los casos son 16.837 por millón y en este momento los casos activos disminuyen a un 7,52%, mientras que los casos recuperados ya bordean los 89,35%. En este momento la tasa de letalidad, con base justamente en el número de confirmados, es del 3,13%. 3,13%, es decir, de cada 100 personas que se han infectado, un poco más de 3 fallecen por esta causa. Quiere decir que el COVID o la COVID-19 como enfermedad es la segunda causa de muerte, se ha consolidado como la segunda causa de muerte en esta parte del año, es decir, desde marzo hasta aquí. Esperemos obviamente que sea dentro de lo que son, digamos, los componentes desde el plano estadístico vital en el país cuando esto se convierta prácticamente en una endemia. Reiteramos, damos sus saludos hoy, domingo 4. Damos nuestros saludos, perdón, hoy domingo 4 de octubre, a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes y naturalmente a través de nuestra página de eltiempo.com. Este es un informe de la unidad de salud del diario El Tiempo, en la cual dejamos un espacio para hablar de un tema que nos convoca a todos, en un diálogo tranquilo, pero por encima de todo en un diálogo constructivo. Aquí aprendemos todos, hay personas ilustradas, sin duda, todas interesadas en este tema, que se vinculan a nosotros y nos envían sus comentarios, nos hacen, digamos, sus reparos, pero por encima de todo nos hacen sus aportes. Y dentro de ese contexto también nosotros, pues, procuramos informar esto dentro del mayor rigor que podamos, hasta donde podamos, porque básicamente dentro de este componente pandémico son muchas cosas las que aún se desconocen. Del total de casos activos en este momento se encuentran en la casa el 73,8%. Hay que decir que han disminuido de manera importante. Hoy en día serían más o menos unos 47.100 colombianos que se encuentran llevando el virus ya oficialmente confirmado en su casa con una sintomatología benigna o sin síntomas. Y eso pues habla, pues digamos, del componente pandémico. Dicho de otra manera, esa es la evolución normal del virus dentro del contexto, digamos, de distribución en la población desde el inicio. Más o menos entre el 70 y el 80% de las personas tienen un comportamiento leve. Y en este momento ya les digo que es el 73,8%. Los casos moderados, es decir, aquellos que se encuentran en los hospitales sobrellevando la pandemia con síntomas que requieren un manejo desde el punto de vista clínico, pero que no necesitan intervención de cuidado intensivo, serían más o menos unas 15.000 personas, de acuerdo con los datos oficiales, y eso corresponde al 23,4% de los activos. Dicho de otra manera, de los casos activos, casi la quinta parte en este momento está hospitalizada en las salas generales. Y los casos afortunadamente disminuyen un poquito, un trisda, digamos, cierta gabela. Los casos severos, los que se encuentran en la unidad de cuidado intensivo, serían más o menos unos 1.765 más o menos. Cuando digo que más o menos es porque como los datos llegan, simplemente se los sumamos a los de ayer dentro de una proporción más o menos que nos permite de una o de otra forma hacer, digamos, la conversión. Pero digamos que los datos, por eso no son absolutos, porque pues acaban de llegar, pero más o menos hacemos la inferencia y podemos decir que los datos absolutos pueden tener algunas variaciones dentro de nuestro marco, pero los datos, digamos, proporcionales sí son más o menos esos. Entonces hablamos de que los casos severos son el 2,8% y como les decía, son más o menos 1.765 casos. Bienvenidos sean todos ustedes y con la ayuda, con la
colaboración de David Riveros, empezamos este diálogo por unos minutos para poder tener dentro de un contexto, digamos, propositivo y esencialmente en doble vía, una conversación con ustedes. Nos saluda, excúsenme, Aura María Yepes, un saludo para usted, Harold Rodríguez, también para César Leonardo Vanegas, Ponciano Mantilla, también los saludamos, a Juan Madrigal, a Francia Elena Gil Rocha, a Wilmer Villa, muchas gracias también por estar con nosotros, Johan Sebastián Araujo, a Rosalba Espalza Vázquez, Camilo Salazar Jaramillo, que nos saludan desde Antioquia y Medellín. Le voy a decir exactamente cuántos casos hubo en Antioquia, ya los había dicho concretamente. Se los digo aquí con todo respeto. Vuelvo otra vez a hablar. Digo aquí en Antioquia concretamente se presentaron 2.111 casos y hoy lidera, digamos, la tabla de casos y ya se acumulan en ese departamento exactamente 120.226 casos confirmados. Y hay que decir, pues naturalmente que en la capital, en Medellín, pues y en todo lo que es el área metropolitana, la pandemia viene descendiendo dentro de un contexto, digamos, más o menos de un RO. Un RO es el índice efectivo de transmisión, o el RT, como quieran llamarlo. El R0, cuando vean cero, es cuando empezó la pandemia. El RT es la tasa efectiva de transmisión. Y más o menos podríamos decir que en Antioquia está más o menos como en el 1,1, 1,2, un poquito más de 1. Por eso, pues se abre la ciudad, se abre naturalmente, digamos, todas las actividades para poder funcionar. Nos pregunta que si ya tenemos la fecha que está de la vacuna. Eso es especulación, Johan Sebastián, porque la verdad no tenemos claro. La gente que diga que le ponga fechas a la vacuna está completamente perdido. Básicamente hacemos suposiciones, pero esas suposiciones están condicionadas porque exista vacuna y todavía no tenemos claro si hay vacuna o no. Entonces, miremos eso con un poquito de prudencia y más o menos tengamos claro que lo que necesitamos ahorita es esencialmente protegernos. Así de sencillo. Pero digamos, si las cosas salieran bien, estaríamos hablando de mediados del 2021, las primeras fases y naturalmente hasta el 2022, digamos, un componente masivo de vacunación. Un saludo para usted, Camila Salazar Jaramillo, que le acabo de decir también cuántos casos, ya le digo los casos de Medellín. Y aquí nos vamos ahorita para nuestra cuenta de Facebook y encontramos a Wilson Wilfredo siempre aquí. Un saludo para usted en esta tarde de domingo. Aquí estamos desde la casa, pues tratamos de hacer esto como con un poquito de informalidad, ¿no? Porque pues esencialmente es una charla que tenemos desde la casa para tratar, no de desocupados, sino pues simplemente para tratar de informarnos dentro de un contexto, pues digamos general. Aquí no vamos a dar la solución, ni vamos tampoco a decir que tenemos la fórmula mágica, no, nos dan los datos y nosotros sencillamente los transmitimos a ustedes y de pronto pues simplemente tenemos un diálogo de datos que ustedes conozcan, de datos que nosotros tenemos, de información que siempre recogemos dentro de nuestra tarea que siempre tenemos aquí como periodistas y esencialmente como responsables de la comunicación en salud de la Casa Editorial del Tiempo. Entonces lo hacemos, pero lo hacemos, digamos, de buena onda, excúsenme el término. Aquí no se trata de ninguna manera de pontificar, ni muchísimo menos de pensar que tenemos la verdad en la mano. Aceptamos las críticas, aceptamos de buena forma también los comentarios, las correcciones y demás. Para eso estamos. ¿Saben por qué? Porque frente a la pandemia nadie, absolutamente nadie, ni el más avesado epidemiólogo, ni el más avesado investigador, ni el más avesado opinador tiene la verdad. Así que la opinión de usted y la mía tienen el mismo valor y es tan absolutamente útil en la medida en que construyamos. Así que por eso estamos acá. Hugo Álvarez, buenas tardes. Por favor, una pregunta. Quiero saber cuántos casos aparecen en el departamento del Huila. Ya le digo a usted, con mucho gusto, Hugo. Entonces, se los digo aquí. En el Huila, recordemos que en esta zona, lo que es el viejo Tolima, incluido naturalmente sus capitales, tanto Ibagué como Neiva, se encuentran estamos como en una fase de aceleración y obviamente ese descenso todavía no se ha presentado, por eso, digamos, hay casos todavía, digamos, hay que tener mucho rigor, mucho cuidado con esto de los cuidados. Entonces, se lo digo aquí con toda tranquilidad, en el Huila ya se acumulan
12.700 casos, 12.700 casos, y se presentaron hoy concretamente, se presentaron 204 casos confirmados. Y como les digo, pues obviamente estamos hablando de un proceso en el que tendríamos que saber exactamente, y siempre estamos como en deuda con ustedes, porque queremos hablar justamente de cuántas pruebas se hicieron. Entonces, pues en algún momento tratamos de mirar, pero Hugo, pues sabemos de antemano que en esas tierras que queremos tanto, sencillamente hay que mantener los, como siempre, los cuidados. Me hace un comentario tonto. Yo trabajo en un hospital bogotano. Dirijo un departamento en el hospital universitario San Ignacio. Y ahorita viniendo de ahí, veía mucha gente en la calle. Yo veo que la gente está tranquila y qué bueno que esté tranquilo, pero también veo mucha gente haciéndole el quite a las normas. El hecho de que usted haga ejercicio no quiere, eso no lo faculta de ninguna manera para no ponerse el tapabocas, y menos cuando esté cerca de la gente. Hay muchísima gente cercana, entonces en los paraderos de buses, en los sitios en los que hay mucha gente cerca, y eso es problemático, porque si bien uno puede estar protegido, pues entre más tiempo esté cerca, pues obviamente el riesgo se aumenta. Entonces es un llamado de atención tranquilo, no se trata de darnos palo ni nada de eso, pero tenemos que cuidarnos. Fernando Salgado, espero que sea mi colega y amigo. Un saludo para usted si nos está viendo. Muchísimas gracias por estar conectado con esto. Es una persona que definitivamente le ha aportado muchísimo también al sistema de salud colombiano. Un saludo. Si es usted Fernando Salgado, doctor Salgado, el que conozco, un saludo. O si no, para el Fernando Salgado que está aquí también, un saludo amable. Eh, dice, mm, es cierto que el virus se contagia por el aire y que la solución está en la pandemia, no en la vacuna, sino que Colombia está en un 60% de inmunidad de rebaño. Marta Lucía Bernal acaba de decir que, ¿cómo hacer la inferencia? Si tenemos el 1,6% de la población infectada, para decir que el 60% ya tuvo esto, entonces tendríamos que mirarlo. De alguna manera tenemos que confirmar eso para no quedarnos con la duda, pero por encima de todo para no generar falsas expectativas. Y es muy importante eso. Entonces, es muy importante, Marta Lucía, ese tipo de cosas. Por eso se están haciendo, digamos, los análisis de seroprevalencia, es decir, mirar en la sangre de los habitantes de una población cómo funcionó eso. Y eso ya se empezó a hacer en algunas regiones y se empezó a hacer hace 2 semanas en Leticia, concretamente en donde la pandemia allí tuvo un curso absolutamente agresivo y bajó muy rápido. Nosotros estamos haciendo un especial en la Unidad de Salud del Tiempo, que prontamente lo pondremos allí. Mi compañero Ronnie está en esa zona, obviamente tratando justamente de recoger datos y tratar de mirar cómo es este asunto, pero por ahora, pues eso no es, eso es una suposición, y es una suposición al aire, lo de la tal inmunidad de rebaño, así que por ahorita nosotros no tenemos esa certeza. ¿Cómo hacemos la inferencia? ¿Cómo la hacemos? Si ayer teníamos un 15% de positividad y hoy tenemos el 21% con esas fluctuaciones y no sabemos exactamente dónde están haciendo las pruebas, porque pues el rastreo y eso, pues con las honrosas excepciones, no se hace como se debe ser. Y le contesto, comprobado, Marta Lucía, está que el virus se transmite pues a través de las gotículas, de las gotas que sacamos con la respiración, la tos, el estornudo y al hablar. Eso es, digamos, la principal vía de transmisión. O sea, esas gotas son esencialmente pesadas y entonces no llegan más allá de 1 metro, 2 metros. Caen por peso. Hay otros estudios que hablan de los aerosoles. Si me permiten el término, es como en el aire se queda, digamos, ese componente diluido, agua, si me permiten, un aerosol. Y entonces eso queda ahí flotando y uno lo respiraría, como las partículas de polvo, más o menos. Y se dice que en las áreas en donde la concentración viral es bastante alta, entonces allí uno podría respirar eso. Esos componentes está probado en los hospitales y en los sitios en donde los conglomerados son altos. Por eso, en esos sitios nosotros nos ponemos por decir de alguna manera, unos elementos de protección mayor, los tapabocas de alta eficiencia.
Existe la duda si eso puede de pronto estar en el aire de todas las partes. Y en tal sentido, por eso recomendamos siempre evitar los espacios cerrados cuando hay aglomeración. Entonces, y aglomeración pueden ser más de 3 personas que usted no conozca. Cuando no hay, digamos, cohabitación, convivencia con personas, es mejor mantener la distancia, el tapabocas, el lavado de manos y el espacio abierto. Eso. Y como usted nos dice, Marta Lucía, que si la solución no es la vacuna, pues la verdad es que ojalá podamos comprobar eso que usted nos dice, pero mientras tanto nos toca esperar un poco. En Barranquilla está bajando hoy Manuel Salazar, ya dimos los datos en el Atlántico, que está muy abajo en la tabla, afortunadamente. Ya le digo exactamente cómo estamos en, en la región por la que por la que nos pregunta. Concretamente decimos que Barranquilla hoy tuvo 87 casos, hoy tuvo 87 casos, y en todo el departamento del Atlántico se presentaron 52, es decir, 52 en Atlántico y 82 en Barranquilla, muy poquitos casos, afortunadamente, después de que la pasaron muy duro en una etapa en la que definitivamente la pandemia los estaba azotando de manera complicada. Y eso pues obviamente habla de los, digamos, de la evolución normal de esa pandemia. En algunas partes se acelera, en otras partes no. Bellita Roa, ya dije cómo le fue hoy al Huila, ya lo comenté, ahorita lo repetimos. Eh, Le reitero, pero no entiendo finalmente cómo es el caso de las personas mayores con hipertensión controlada, qué tan susceptibles son. Luis Fer, a ver, hay cuatro comorbilidades, si me permiten el término, que pueden afectar, que pueden hacer que, mejor dicho, a todos nos puede dar el virus. Pero hay 4 condiciones en las cuales la posibilidad de los desenlaces graves sencillamente pues, se pueden dar. Uno es la edad. Las personas mayores de 65, 60, 70 años tienen mayor posibilidad de que el virus los comprometa de manera grave. No quiere decir que todos, ojo, no, 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 hay mayor probabilidad. Los hipertensos. Entonces, resulta que la hipertensión las personas hipertensas pueden tener o tienen un poquito más de receptores, es decir, es como si tuvieran más puertas de entrada en algunas células al virus. Es decir, las personas normales pueden tener una puerta por célula, para poner un ejemplo. Y las personas hipertensas pueden tener 2 o 3. No quiere decir que todos los hipertensos se van a afectar. No, 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 no. Pero sí hay un riesgo mayor. En tal sentido, es como poner un ejemplo sencillo. Si yo no salgo de mi casa, pues la posibilidad de que me coja un carro, pues es cero. Si yo salgo, la posibilidad de que me coja un carro, porque ha pasado, que a la gente cuando sale a la calle le coge un carro, o le atropella un carro, Pero no quiere decir que yo, si voy a salir, me va a atropellar un carro, quiere decir que tengo un riesgo mayor. Y por esa razón hay que pasar por el puente peatonal y por esa razón los hipertensos tienen que cuidarse más. Por esa razón los hipertensos tienen que tapabocas, controlarse, la distancia, lavarse las manos y no ir a reuniones. Así de simple, para decirlo de alguna manera tranquila y esencialmente que nos podamos entender, Luis Fer. Pero no quiere decir que todos, absolutamente todos se van a morir. Le reitero, Luis Fer, todos somos susceptibles de contagiarnos, de infectarnos, pero los hipertensos tienen mayor riesgo de afectarse gravemente. Pero no quiere decir que todos los hipertensos lo tengan, tienen mayor riesgo. Hugo Fernando Álvarez, un saludo para usted, muchas gracias por el saludo. Sí, Alexandra Villamizar, un saludo también para usted. Ya les dije, Esmeralda Bravo Suárez, cómo estábamos en el Huila y en el Tolima, pero sin embargo, ya como hemos reiterado, le vuelvo otra vez, con todo gusto, con todo cariño, a repetir. Ustedes me tienen paciencia porque yo tengo que ir de una tabla a otra aquí. Entonces les digo, en el Huila, 204 casos. En el Tolima, 208. Y ya le digo cuántos se acumulan. En el Huila se acumulan 12.700 casos y en el Tolima 12.852. Entonces, perdón, sí, 12.852. Fíjense que están más o menos parecidos
y la etapa pandémica es más o menos similar. Entonces, Esmeralda, con todo gusto, con todo respeto, y obviamente pues nosotros aquí estamos dando esos datos. Puede haber más, pero el reporte de hoy es eso. El reporte de hoy es ese que nos dan. Mm, Sandra Cristina, ¿por qué no bajan los fallecidos y los contagios bajan y los casos activos también? Sandra, porque hay un desfase. Los casos que se infectan hoy, el que se infecta gravemente hoy y se va a morir, hoy lo cuentan como caso, pero se muere 2 semanas después. Entonces, por eso hay un desfase con eso. Entonces, ese desfase es importante. Por eso no bajan, porque hoy estamos contando los fallecidos que se infectaron hace 2 semanas, más o menos, semana y media, más o menos, son 13, 17 días. Entonces, por eso no hay una relación directa entre eso y eso. Por eso siempre hay ese desfase ahí que está mostrando David Riveros, nuestro compañero de soporte hoy en video, que se está mostrando en esa tabla. Ustedes ven que los muertos, por ejemplo, se dispersan hacia atrás. De los muertos de hoy, de los 156 que reporta hoy el ministerio, solo 30 corresponden a la fecha, los otros 126 corresponden a días anteriores. Entonces, por esa razón, Sandra, Cristina, es que no hay, digamos, una relación 1 a 1 entre fallecidos activos y naturalmente casos reportados. Si no hay vacunas, ¿es posible un rebrote? Sira, para hablar de los rebrotes tenemos que terminar esta primera ola y no lo hemos terminado, apenas estamos en descenso. Las ciudades que ya descendieron, mejor dicho, las más adelantadas son Leticia, Barranquilla, un poquito Cartagena y por ahí otra Tumaco, otras ciudades. Pero pues el país todavía está en descenso, entonces todavía no podemos hablar de rebrote, pero si no hay vacunas, pues obvio, mejor dicho, mientras todos seamos susceptibles de infectarnos puede haber, digamos, rebrotes. El problema no es que exista o que no exista, sino que nosotros tenemos que evitar que existan. Así de sencillo, que no se den. Y dentro de ese marco, por eso insistimos en la necesidad de cuidarnos. Bucaramanga, Isaías, Bucaramanga tiene una meseta y baja muy lentamente. Está pasando lo que le está pasando a Bogotá. Empieza un descenso, pero un descenso muy, 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 muy lento. Por esa razón, pues obviamente en esos sitios lo que tenemos básicamente es tratar de mirarlo dentro de un marco más de protección. Jackie Vargas, Sterling, un saludo para usted que siempre está con nosotros. Ya dimos los datos del Huila. ¿Cómo comienza el virus a molestar? Nos pregunta Dora. A veces ni siquiera sabemos, a veces ni siquiera tenemos idea. A veces molesta y no tuvimos ni siquiera, no nos dimos ni siquiera cuenta. Entonces, en ese sentido, hay personas asintomáticas. Pero hay otras, y los virus, el virus, perdón, puede tener manifestaciones muy distintas. Puede empezar en algunas personas con dolor de cabeza, dolor de garganta, en otras puede empezar con irritabilidad, a otras se les va el olfato, a otras se les va el gusto, a otros les da diarrea, a otros les da fiebre. Digamos, es indistinto esto, pero al avanzar puede haber cosas, por ejemplo, un poquito más complicadas, la fiebre que no baja, ya estamos hablando de procesos moderados, el malestar que no cede, dolor en el cuerpo, como no me hallo, y la dificultad para respirar. Y esos síntomas ya definitivamente hacen que uno vaya al hospital, pero como le digo, hay personas, hay personas, Gira, que definitivamente no, perdón, Dora Piragua de Gómez, mm, pueda que de pronto ni nos demos cuenta. Pedro León, un saludo para usted y muchas gracias por el apoyo. Luis Fer, no entiendo finalmente cómo es el caso de las personas mayores con hipertensión. Ya te lo dije, Luis Fer, cómo era. Entonces, eh, así de simple. Eh, ya dijimos los casos de Barranquilla, Marta Cantillo, ahorita volvemos a repetir. ¿La vacuna ya tiene fecha? No, ya te dije, Johan, que no. Vamos con José Luis Díaz Díaz. Eh, ¿Cuánto porcentaje están las UCIs en Bogotá? Están más o menos con el 40-50%. José Luis, han disminuido mucho, mucho las ocupaciones y eso nos tranquiliza. Digamos que están en el 50%, más o menos, un poquitico menos de pronto, pero hay espacio y eso no nos debe dejar tranquilos. Sencillamente lo que queremos es que nadie vaya a las unidades de cuidado intensivo. Queremos tener, queremos tener la foto. Le voy a mandar una foto de Leticia, de nuestra unidad. Se la voy a mandar a David
para que por favor me la ponga aquí y cómo queremos nosotros que que estén las UCIs en todo el país. Entonces, fue una foto que tomamos esta mañana, que la unidad de salud tomó esta mañana en la ciudad de Leticia. Entonces es importante para que vean cómo la cosa después de haber sido tan dramática, si nos cuidamos, si hay elementos que de una u otra forma condicionen, digamos, la, por decir de alguna manera, la, la pandemia dentro de un marco de cuidados y demás, obviamente con la acción de las instituciones y demás. David, ahí te mando la foto. Este es el Hospital Público San Rafael de Leticia, ahorita hablamos de él, pero así queremos que estén todas las unidades de cuidado intensivo en el país. Entonces, para tenerlo presente. Y dentro de ese marco, pues nosotros básicamente lo que queremos es eso. Entonces, estaríamos más o menos como en el 40-50% en Bogotá, pero pues aquí, eh, de todas maneras, es importante saber de esto. Eh, Dice, esto está muy raro. Lo que dice ese médico es lo que escribe el tiempo y no lo que informa el Ministerio de Salud. El tiempo enemigo de Duque. A ver, José Somar, no entiendo. Yo no soy el que escribo en el tiempo, yo soy el editor de salud y escribo en el tiempo y soy periodista. Y yo jamás me invento una información. Esta información es la que da el ministerio. Y esos pues, datos que están ahí son incluso los pantallazos oficiales del ministerio, señor Jesús Omar. Y bajo esa condición yo no soy ni amigo ni enemigo del presidente. Yo sencillamente soy un médico profesional y un periodista que está dando aquí unos datos, pero si a usted le consta que definitivamente nosotros no estamos dando la información oficial del ministerio, entonces con mucho gusto pues nosotros de una u otra forma se lo reiteraremos. Pero esos pantallazos que ponemos ahí, David, por favor, volvamos a poner las cifras y las tablas, tal como llegan, nosotros las ponemos ahí. Entonces, y ese médico soy yo, Carlos Francisco Fernández. Soy el editor hace muchos años de esta unidad y con todo respeto, pues yo sencillamente le solicito a usted que si tiene alguna información distinta del ministerio nos la dé y nosotros aquí con mucho gusto la transmitimos. Bellita Roa, ya le contestamos. Eh, Esmeralda, un saludo para usted. Eh, Dice, ¿usted no cree que las personas no deberíamos viajar aún? Salir a contagiar a los pueblos, debería existir en cada uno de nosotros más conciencia. Claudia Corredor, yo creo que sí. Yo creo que uno debería antes de llegar a algún sitio saber cómo está ese sitio y dentro de ese contexto pues tratar esencialmente de que las cosas pues sencillamente no las vayamos a complicar. Ir a otra ciudad, ir a otro pueblo es como si nosotros de una o de otra forma pudiéramos, como si yo voy a la casa de otra persona. Entonces yo quiero saber si allí están enfermos para no afectarme o si están sanos y yo potencialmente estoy enfermo. Yo creo que ese es un componente de cuidarnos todos y así debería esencialmente mirar. David, te ruego la foto de Leticia y comentamos un momentito esto. Entonces, esta imagen que ustedes están viendo es esta mañana, la unidad de cuidados intermedios de COVID del Hospital San Rafael de Leticia. Está completamente vacía y allí, concretamente, eh, las camas de cuidados intermedios vacías. Desde hace varios días no llegan enfermos de COVID. La última paciente adulta que se atendió allí salió el 1 de octubre y salió recuperada. Bien por el Amazonas, bien por la evolución. Por eso estamos allí. De manera de cuerpo presente está la unidad de salud reporteando en una zona tan difícil, tan precaria desde el punto de vista sanitario y bajo esa condición, pues lo que nosotros básicamente queremos hacer es mirar, ir allí de cuerpo presente, de verdad, no que nos cuenten las cosas, sino ir y contarlas, pues obviamente también respetando esencialmente las condiciones de las condiciones específicas de cada región. Pero es importante pues tener en cuenta eso. Entonces, gracias David por la foto. Así queremos que las unidades de cuidado intensivo estén en todo el país. Eh, que si es seguro, nos pregunta Glyn Aguilmore, que si es seguro hacerse una endoscopia. Sí, yo creo que sí. Los endoscopistas, los gastroenterólogos, definitivamente son muy cuidadosos hoy en día y nosotros, los médicos que hacemos procedimientos, sencillamente sabemos cómo cuidarnos
y saber también cómo cuidar a los pacientes. Y existen unos protocolos muy rigurosos. Yo creo que el médico no lo va a exponer a usted, el especialista no lo expone y esencialmente usted tampoco se expone. Entonces, hay una serie de elementos desde el punto de vista, digamos, en los hospitales siempre sabemos cómo cuidar frente a las infecciones, pero más aún. Entonces, Glyn, hágase la endoscopia, más si es urgencia. Si puede esperar un poquito y no tiene, digamos, hable con su médico y si puede dar un poquito de largas, pues podría darlo, pero esencialmente tranquilícese que se la van a hacer dentro de un... Hemos aprendido mucho también de eso y quienes hacemos procedimientos en salas sabemos definitivamente que nos cuesta un poquito más de tiempo mientras revisamos y demás, pero pues sí, definitivamente se hace porque la gente no se puede quedar ahí. Y más si es una urgencia, y ni más faltaba. Llénese de razones, pregúntele a su médico, etcétera, etcétera. Y cuando esté tranquilo y seguro, hágasela porque vale la pena, vale la pena. Eh, eh, Hold My Queen. ¿Cómo está Cali? Ya le doy los datos con mucho gusto. Cúcuta ya lo leímos y lo mismo en Norte de Santander. A ver, Lucía, le dice, me dolió la cabeza, la espalda, tengo ansiedad y depresión y fatiga. ¿Eso fue coronavirus? No. Así como eso, no. No. Protéjase bien y si se le suma otro síntoma un poquito más específico, valga decir como fiebre, como dificultad para respirar, de pronto si se le va el olfato, de pronto sí, pero con esos síntomas, pues diría yo en un altísimo porcentaje que no, por ahora no, pero protéjase. Xavi Mendoza Daza, ¿para cuándo se espera realmente una segunda ola de contagios? A ver, esperamos más o menos que a principios a mediados de octubre tendremos ya la parte baja de la curva y por ahí empezaríamos nosotros a pensar que en algún momento puede haber un rebrote. Pero la idea, con todo respeto, Xavi, es no, que no nos sentemos a esperarla, sino que no nos llegue. Y la mejor forma de que no nos llegue es protegernos, alejarnos, mantenernos distantes. En los sitios en donde ha habido segundas olas, básicamente es porque la gente entra en esa falsa seguridad y naturalmente confía, etcétera. Y como el virus no se ha ido, pues sencillamente encuentra personas a quien infectar y por eso viene el aumento el aumento de las cifras. Eh, es riesgoso hacerse una endoscopia, ya lo contestamos. Johnny Fabricio Reyes, adultos mayores hipertensos pueden ser asintomáticos, claro, claro, claro. ¿Qué más faltaba? Yo estoy diciendo que el riesgo se aumenta, pero pues puede haber personas hipertensas y mayores que conozco personas mayores a las que les ha dado el virus y no les ha pasado nada. Mire, por ejemplo, Trump, el presidente de los Estados Unidos, dicen que ya mañana sale del hospital. Tati Martínez, Eh, un saludo para usted, nos saluda desde Bogotá también, desde Engativá, Villas de Granada. Para usted, muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Reitero, para todos ustedes voy a echar aquí con todo respeto una revisión de las cifras para todas las personas que nos han pedido. Entonces, vamos. 6.905 casos fueron hoy. 6.905 casos. Tenemos 156 fallecidos. Se procesaron 32.661 pruebas con una positividad del 21,1%. Tenemos 126 fallecidos que no corresponden a la fecha, es decir, que solo 30 corresponden a la fecha. Tenemos los casos activos 64.777. De esos 677.000 de esos 64.777 se encuentran en las unidades de cuidado intensivo el 2,8%, se encuentran en las salas de cuidados generales concretamente el 23,4%, están leves en su casa, más o menos son los 47.100 personas, un poquito menos, es el 73,8%. Se han infectado en el país, así concretamente, 16.837 personas por cada millón de habitantes. El porcentaje de población infectada es el 1,68, muy bajito para hablar de inmunidad de rebaño. Estamos hablando hoy
que es el día 212 de evolución de la pandemia desde que ese día 6 de marzo se presentó el primer caso oficial en Bogotá. Tenemos una tasa de letalidad acumulada en la fecha de, de 3,13. Le digo concretamente que el país acumuló, les digo, 855.052 casos confirmados y se han acumulado 26.712 muertes. Les digo los sitios para que los abordemos. Antioquia, 12.111 casos. Bogotá, 1.348. Valle, 591. Santander, 288 casos. Cundinamarca, 238. Norte de Santander, 232. Cesar, 213. Tolima, 208. Huila, 204. Meta, 168. Boyacá, 156. Caldas, 135. Risaralda, 125. Nariño, 119. Córdoba, 101. Barranquilla, 87. Cauca, 71. Cartagena, 56. Casanares, 56. Guaviare, 56. Atlántico, 52. Y Quindío, que es quizás de las regiones con Armenia, que más tarde llegará, pues obviamente, al componente pandémico desde el plano, digamos, máximo, lo que llama, digamos, los que saben, el pico, el pico. Solicité una cita médica virtual y me ordenaron exámenes de laboratorio. ¿Será mejor esperar por ahora y no asistir? Soy hipertensa. Contrólese bien, Jackie, contrólese bien, protéjase bien y hágase los exámenes y vaya a la cita. Los exámenes, pues, no necesariamente digamos, son el elemento mandatorio para estar a la cita, pero vale la pena de una u otra forma que se los haga para que el médico tenga claridad, pero puede estar a la cita, puede estar en la cita virtual sin los exámenes si no son tan graves, pero pues preferiblemente que sí, pero vuelvo y les insisto, es mejor, es mejor protegerse. Y hoy en día, en los sitios en donde se toman los exámenes y demás, todos los protocolos de una u otra forma se pueden mantener. Sandra Milena Villegas Díaz nos dice que el coronavirus puede repetir a quien ya le dio. Hasta ahora no se ha confirmado exactamente porque los tiempos de inmunidad no lo sabemos, pero se sabe que cuando uno se infecta deja como una especie de defensa por un tiempo y dentro de ese marco pues obviamente podemos tener eso, pero para hablar de reinfección necesitamos identificar genéticamente el virus, eh, este virus que me infectó genéticamente y luego analizar si la otra infección fue de un virus distinto, de lo contrario no se puede confirmar, pero solamente estamos dentro de un contexto en el que se ha confirmado un caso en Hong Kong y otro caso en Ámsterdam, en Holanda, concretamente en alguna de las regiones de los Países Bajos, pero no podemos hablar todavía de eso. Mientras tanto, pues es mejor cuidarnos, Sandra Milena. Mari Vergara Perdomo. Si una persona tuvo síntomas como dolor de garganta y poco dolor en el cuerpo, ¿qué laboratorio se debe hacer para checar cómo está? Mari, pues sencillamente, pues si eso ya pasó, pues hágase una prueba serológica, una prueba rápida. Pero si está en este momento con los síntomas, hágase una prueba de antígeno o una prueba PCR. Si está con los síntomas hoy, hágase la prueba PCR o la de antígeno. Si ya pasaron, hágase una prueba rápida. ¿Por qué? Porque las dos primeras le hacen diagnóstico, la de antígeno y la PCR. Y la otra, pues le detectaría potencialmente qué huellas le dejó el virus en su cuerpo. Entonces, podría ser eso. Depende de cómo esté Mari Vergara. José Ricardo Acosta dice, hoy en día se puede hacer una espirometría de tamizaje para exámenes ocupacionales. Sí, José Ricardo. Sí. Sí, se puede hacer sin ningún problema. Los elementos de protección tienen que estar muy bien cuidados, muy bien, digamos, desinfectados y demás, pero José Ricardo, claro. Un saludo para usted, José Ricardo Acosta Correales, y me imagino si usted habla de prueba de tamizaje para examen ocupacional, José Ricardo, doctor José Ricardo, si usted es médico
especializado en medicina laboral o tiene contacto eh, con esta disciplina, o si es, digamos, está con esta rama, tiene que ver con eso. Un saludo para todos los médicos ocupacionales, los médicos que se dedican a la medicina del trabajo hoy en su día. Un saludo para todos ustedes. Un saludo, José Ricardo, con mucho gusto. ¿Qué pasa con los asmáticos que tienen que cuidarse más, Natalia? Básicamente, los asmáticos se cuidan más, etcétera, etcétera, procuran no ir a reuniones, si tienen, pueden trabajar virtual y demás. ¿Por qué? Pues porque tienen un problema respiratorio, o sea, un problema respiratorio le suman otro, pues naturalmente puede haber un poquito más de complicación, pero no están dentro de los componentes de riesgo máximo, no. No, 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 pero sí hay que cuidarse mucho, mucho, mucho. Enadis Lozano. ¿Pueden los hipertensos trabajar de forma presencial atendiendo público? Depende. Si es un Enadis, si puede esencialmente el hipertenso eh, mantenerse distante de de la casa, distante del trabajo y trabajar desde la casa, pues sí, mejor que lo hagan desde la casa. Si tiene que atender público permanentemente, yo recomendaría mucho cuidado. O sea, si no es el que sea mandatorio, una máscara de alta eficiencia, una N95, la careta, la distancia y demás. Pero vuelvo y le digo, si puede en AIS mantener la virtualidad en el trabajo, mucho mejor, mucho mejor. Ahora, si es mayor, con más veras, como decía mi tía. Si es menor, un poquitico menos y los elementos de protección. El hecho de que se pronostique una vacuna para después del segundo semestre del 2021 indica que estaremos en un 90% nosotros infectados. La verdad, Manuel Andrés, es que si vamos a este ritmo va a llegar un momento en que todos de una u otra forma hemos tenido contacto con el virus y la vacuna ya pues de una u otra forma no sería tan importante. Pero por eso estos investigadores corren tanto, ¿no? Para que la vacuna sirva y no nos coja ya cuando no la necesitamos. ¿Qué tan riesgoso es la hospitalización por COVID-19, Rodolfo Peña? Depende de los síntomas. Es decir, ¿qué tan riesgoso? Riesgoso no, todo lo contrario. Si usted va al hospital es para disminuir el riesgo. Riesgoso si se queda con los síntomas en la casa. Los médicos han aprendido mucho hoy sobre el virus y demás. Los síntomas son leves, esencialmente le controlan compensan los déficits, los síntomas, la fiebre, la diarrea, los analgésicos, lo hidratan, lo cuidan. Si necesita más, va a cuidados intensivos, pero que sea riesgoso, pues no, el riesgo, Rodolfo, es para que menos. A mí me dieron de alta el 26 de septiembre. Es la hora que no me siento bien y la saturación abajo a 72, pero me dicen que es normal. Tengo síntomas ya de secuelas, pero los tengo. Si cuando inicié síntomas lo más que llegué a bajar fue 89. No entiendo por qué ahora sí es normal esa baja saturación, siendo que ahora es más agudo. Porque el virus ya pasó, Manny. Porque el virus ya pasó. Porque ya la fase aguda ya no está. Es decir, no es lo mismo estar con el virus ahí peleando a que ya el virus haya pasado. Entonces, ánimo, ánimo, recuperación, la rehabilitación, esencialmente. Y si ya se siente muy mal, pues habría que consultar. Pero esencialmente, en este componente de secuela que usted dice el 26 de septiembre, está todavía muy reciente, ¿no? Pero yo creo que podría usted comunicarse con el médico, pero vuelvo y le digo, si el virus ya pasó, pues esencialmente y usted está respirando, no necesita, digamos, de soporte de oxígeno en este momento, pues yo creo que eso se puede ir mejorando. Si necesita oxígeno y está bajando, es bueno que consulte con el médico, pero ánimo, ánimo, Manny. El antígeno, eh, ¿qué riesgo existe de una reunión con una persona que acaba de pasar el contagio en la respectiva cuarentena y conservando distancia usando tapabocas? Es una reunión de vital importancia. Yo creo que no hay problema, Margarita. Distancia, lavado de manos, no se acerque y obviamente el uso de los tapabocas ambos. Yo creo que no hay problema. Si usted me habla de una reunión con una persona, ¿sí? Con una persona que ya pasó su cuarentena y demás, no hay problema. Pero es con una, no es tumulto. Me parece que no hay problema. Nos nos pregunta que si la vacuna contra la influenza y el neumococo sirven, Marianelli Velázquez, no se han encontrado reacciones cruzadas. Entonces, mm,
Ah, Guillermo Villegas, le prometo, Guillermo, con mucho gusto que miro el video que usted me dice y le comento mañana, ¿vale? Para no demorar acá. Con mucho gusto lo miro y miramos. Yo vivo en Neiva hace 8 días y estoy enferma y solicité que se me hiciera el hisopado. Después de 3 días vino un médico y me sacó la prueba, pero hasta la fecha no me han dado los resultados y tampoco me ordenaron medicamentos. He estado muy enferma y lo he pasado a puras aguas de plantas, acitromicina, ibuprofeno de 600 que me recomendó un médico extranjero. De lo contrario, hasta hubiera muerto por falta de atención en salud. Ya, es que hay unas personas que les hacen, Ana, comuníquese con nosotros a través, en este correo, eh, saludete@eltiempo.com y le hacemos la vuelta, le ayudamos a hacer la vuelta con la EPS, me parece inhumano esto. Me dio cirrosis hepática, no me han podido volver a atender. ¿Qué hago para que me atiendan? También, no, 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 Evelyn, si tiene necesariamente que controlarse, también con su EPS, insista, insista. Doctor, resonancia sin tapabocas es riesgoso. Eh, mm, a ver, el tapabocas no necesariamente uno se puede poner en la resonancia con el tapabocas, yo creo, si no tiene elementos metálicos. Mm, yo creo que no hay problema, siempre y cuando sea mandatorio quitarse el tapabocas, pero que los demás en el entorno estén bien. Pero yo creo que las medidas están definidas y bajo esa condición, pues obviamente eh, hay que mirar, porque depende. Si el enfermo necesita quitarse el tapabocas, pues se tiene que hacerse y obviamente, pues, a ver, hay que mirar el protocolo. Pero no le puedo decir en este momento sí. Lo que sí es que el entorno tiene que estar completamente aséptico, completamente, completamente. Mirar los tiempos y demás. Pero mañana le traigo depende, depende, depende de para qué es la resonancia. Eh, Deme un segundo, yo hago una consulta aquí a un experto y, y ya ya le contesto, porque, porque dice que se puede hacer siempre y cuando, para que se pueda hacer con mucho gusto, sí. Si no es necesario quitárselo, no, no hay ningún problema, sí, no hay ningún problema. Y dentro de ese marco, pues sencillamente que su médico determine claramente el asunto. Sí, sí me contesta, que no es necesario retirarse el tapabocas si no es absolutamente necesario, pero si hay algún componente, pues de una u otra forma habría que mirarlo, pero el médico es el que define claramente. La gente hace reuniones, Vladimir Valverde, en Cúcuta, y fiestas sin el uso del tapabocas y tomándose selfies creyendo que el virus solo lo tienen personas fuera de su entorno. Sí, desafortunadamente. Tenemos que volver otra vez a la pedagogía. Eh, Dice, me puede decir qué tal es mantenerse hidratado todos los días, comer bien, hacer ejercicio. Eleva las defensas y hace sentirnos más saludables. Sí, si usted come bien, si usted hace ejercicio, usted se mantiene hidratado, definitivamente sí. ¿Por qué? Porque usted es de APH, es de la atención prehospitalaria. Cuidado, cuidado, Tomás. Muchas, sus protocolos, cuidado con sus protocolos, ojo con eso. Dice Sebastián Espitia, doctor, según el INS, el contagio grande está entre 20 y 50, las muertes de 50 para arriba. Parecemos no conocer esta realidad. A favor, insistir. Sí, es que es el problema. La gente joven se infecta y como no les pasa nada, entonces les llevan la infección a las personas mayores en sus casas y ellos son los que definitivamente tienen componentes graves. Así que, ojo, los tantos jóvenes, sus selfies, las salidas, los paseos, ojo con eso. Yo creo que tenemos que aprender a ser solidarios. Eh, el RT en el Cauca está más o menos en 1,4 Lina. Y por esa razón, pues ya empezamos obviamente a descender. Eh,
Al señor Víctor Martínez, que le manda saludos a la gente, también le mandamos un saludo a él. Yo creo que estos espacios son para mantenernos con respeto, no ponerse uno con vulgaridades, como para qué, como para qué. Sí, esto es una cosa que requiere cierta madurez, tranquilos. No es necesario. Yo no me pongo a leer estas cosas porque, pues, para perder el tiempo. Al señor Víctor Martínez. Mire, si, señor Martínez, si usted quiere, pues tranquilamente puede irse a otra red, a otra cuenta, tranquilo, tranquilo. No, no vale la pena. Sí. Entonces, y no le voy a leer sus comentarios porque me parecen de mal gusto, de verdad, de mal gusto. Yo soy un profesional y creo que, pues, ponerme con con esto, pues, ¿para qué? ¿Para qué? Víctor Martínez, horror. Pero bueno, muchas gracias María Cristina González por el saludo y los picos originados en aglomeraciones y protestas, porque la sociedad no tiene empatía social y salva vidas. Eh, tan bonito usted, Víctor Martínez. Listo. Entonces, al señor Víctor Martínez sencillamente le recomiendo que vaya a perder el tiempo en otra parte. Aquí no, please, por favor. Un saludo para todos ustedes, me parece pues absolutamente valioso para las personas que toman esto en serio. Nosotros lo hacemos con en un contexto absolutamente tranquilo y por encima de todo propositivo para tener un diálogo. Es el único espacio en el que tenemos un diálogo, digamos, hablando de la pandemia. Un componente que nos convoca a todos y que desde el punto de vista profesional, pues sin duda nos compromete. Soy Carlos Francisco Fernández, soy el editor de salud de la Unidad del Tiempo de la Casa Editorial. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Solidaridad completa, definitivamente, con las personas que en este momento enfrentan de una o de otra forma el virus en su entorno, bien sea porque tienen una persona en la unidad de cuidado intensivo, porque tienen el virus en su cuerpo, porque lo sobrellevan de manera o con algún conocido, algún familiar en las unidades de cuidados intermedios o en las salas generales de los hospitales. También se han tenido personas fallecidas. Los acompañamos en sus duelos. Un saludo absolutamente solidario también para los colegas, para los trabajadores de la salud que en este momento enfrentan el virus, de verdad, con muchísima entereza, con muchísima disciplina, con mucha ética, con mucho riesgo también en las áreas hospitalarias. Un saludo para ellos. También a las personas de los servicios, independientemente de lo que sea. Definitivamente yo creo que esto nos convoca a todos y a todos cuidémonos. Y a quienes de una u otra forma no creen en esto o piensan que esto es un juego, o a las personas que piensan que cuando abrimos estos espacios es para ponernos a jugar o para hacer vulgaridades, pues la verdad de todo hay por estos lares. Un saludo para todos ustedes, por favor cuídense y bajo esa condición nos vemos mañana. Para David Rivero, nuestro técnico en video y en audio, pues muchas gracias también por estar. Esto es un espacio tranquilo desde la casa, en donde básicamente esperamos que ustedes también estén allá. Y que si algo les queda de esta conversación, de estos aportes que nos hacen todos, pues sencillamente creo que estamos cumpliendo con el papel. Terminen de pasar su domingo. Chao. No olvides suscribirte a nuestro canal. Recuerda nuestras otras emisiones, 6 de la mañana, 11:30 de la mañana y 8 de la noche. No olvides suscribirte a nuestro canal.